¿ok? Ok. Muy bien. Chicos, ¿en qué nos quedamos? Bueno, sí, vamos a ver esos problemas y al final vemos si hay dudas de los anteriores, ¿ok? ¿En qué problema nos quedamos? ¿Vimos hasta el 4 o hasta el 5? Hasta el 4. Ok. Bueno, ¿ya tienen libreta y pluma con qué apuntar por ahí? Sí. Ok. A los que no tienen los espero tantito para que vayan, ¿ok? Vayan por lo que necesitan. Maestra, yo tengo una duda. Dígame. Hace rato me devolvió el trabajo de 1.1. Que es, Ajá. pero, ¿Qué decía? Porque a todos les puse anotaciones. ¿Qué decía? ¿No recuerda qué decía? no recuerdo qué decía, pero estoy buscando el archivo. Estoy buscando, maestra. Ajá. Para ver si decía excelente o le faltó o que le faltó algo. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Ok. Bueno, entonces vamos al problema. Si son tan amables, problema 5, escriban. Ahorita vemos lo tuyo, Emiliano, ¿sí? Problema, dígame. Sí, claro. No, Sí, perdón. dígame. No, yo creo que nos habíamos quedado en el problema 3 por el hecho de que le mencioné que nos quedamos en el que seguía el problema 4, pero no, me di cuenta de que el problema 4 ya lo tenemos, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, problema 5, si son tan amables de escribirlo, dice, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad aproximada ¿Cuál es la velocidad aproximada del sonido en el aire? Del sonido en el aire. A una temperatura de 20 grados centígrados. A una temperatura de 20 grados centígrados.
Ok. Entonces, fíjense, nos preguntan la velocidad en el problema 5, la velocidad de sonido si tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ok? La fórmula que yo tengo es la velocidad que tengo que determinar, es la velocidad del sonido a 0 grados más 0.61 metros sobre segundo por cada grado centígrado que va aumentando por la temperatura. Esa es la fórmula. Como ya está despejada, así como lo ocupo, no tengo que despejar nada. Ya está tal cual. Simplemente sustituyo. Y la velocidad es la velocidad del sonido, que aunque no me la dan a mí, yo ya sé que la velocidad del sonido es de 331 metros sobre segundo cuando está a 0 grados centígrados. ¿Recuerdan? Entonces, esto es 331 metros sobre segundo más 0.61 metros sobre segundo por cada grado centígrado y la temperatura es 20 grados centígrados. Se va este grado centígrados con grados centígrados. Tengo 331 metros sobre segundo más. Si yo multiplico esto, me sale 12.2 metros sobre segundo. Es decir, 343.2 metros sobre segundo. Disculpe. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. No, maestra, todavía. Ok. Profe, Dígame. ¿los grados está bien que esté en Centígrados, Celsius? sí. Sí. Nada más ¿O cuando tiene que estar en Fahrenheit? Digo, en Kelvin. en Kelvin. No, en Kelvin es cuando calculamos la velocidad de un gas ideal. Como Ah, ok. R, ¿sí? Entonces, ahí es en grados Kelvin, pero en esta es en centígrados, porque miren, aquí yo tengo esto que es en grados centígrados, ¿sí? Sí. Okay. ¿Listo, Emiliano? Listo, maestra, ya puedo borrarlo. Ok. Si son tan amables de copiar el problema 6, se los dicto. Dice, dos sonidos tienen intensidades de
dos sonidos tienen intensidades de 25 microwatt, 25 microwatt sobre centímetro cuadrado y de 1000 microwatt sobre centímetro cuadrado. Calcular la diferencia en Bell. Calcular la diferencia en Bell o en Beles. Y aquí están los datos. Estos son los datos que tenemos. Fíjense, para eso, la fórmula que vamos a ocupar, Bell es igual al logaritmo de intensidad sobre intensidad prima. Esta es la fórmula. Bueno, ¿cuál es I y cuál es I prima? La más grande es I. ¿Cuál es más grande? ¿25 o 1000? 1000. Ok, entonces 25 es I prima. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Maestra, nos habían dicho que tienen que estar en watt y aquí tanto esta como esta está en microwatt. No se mortifiquen. Lo vamos a dejar así. Ahorita van a ver por qué. Sustituyo. Esto es igual al logaritmo de I 1000 microwatt por cada centímetro cuadrado entre 25 microwatt por cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, microwatt centímetro cuadrado arriba y microwatt centímetro cuadrado abajo, pues se elimina una con la otra. ¿Sí? Si esta fuera watt y esta microwatt, entonces sí habría que convertir. ¿Sí? Los dos tienen que estar en las mismas unidades exactamente para poder eliminar. Se van a eliminar. ¿Ok? Entonces, ya eliminando esto, hacemos la división y B es igual al logaritmo. Esto me da 40. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Observen, por favor, debajo del botón verde, hay una función que dice log. Bueno, con ese vamos a poner logaritmo de 40 igual y me da 1.60. 1.60 Beles. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Preguntas? No. Está muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué la I de arriba se hizo I prima o algo así? ¿I prima? Sí. Fíjense que en la fórmula yo tengo I y tengo I prima. ¿Sí? ¿Cómo identifico cuál es cuál? Bueno, la más grande es I y la otra, la más pequeña, es I prima. Para que al momento de dividir esto me dé un número mayor a 1. ¿Sí? Y ya por eso me pueda dar logaritmo. Si me da un punto decimal, ¿sí? Si me da un punto decimal, entonces me va a dar negativos, me va a dar decibeles negativos, beles negativos, perdón, y eso no se puede, ¿sí? Entonces, por eso el mayor yo lo pongo arriba. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. Ya puede volar, maestra. Ok, gracias.
Vamos a escribir el problema 7, si son tan amables. Dice, problema 7. Calcular el nivel de intensidad. Calcular el nivel de intensidad en decibeles, de un sonido cuya intensidad está en el umbral del dolor. Está en el umbral del dolor. ¿Podría repetirlo la última parte, profe? Es que creo que se cortó el audio. Perdón. Repito todo. Calcular el nivel de intensidad en decibeles de un sonido cuya intensidad está en el umbral del dolor. Está en el umbral del dolor. ¿El umbral del dolor? Ajá, umbral del dolor. Ok. Y este es el umbral del dolor, ¿ok? 1 por 10 a la menos 4 watt entre centímetro cuadrado. Cuando a mí no me den otro dato, otra intensidad, la intensidad que voy a usar, ¿sí?, es donde empieza el umbral de audición. Donde empieza el umbral de audición. ¿Dónde empieza el umbral de audición? ¿Sí? En 1 por 10 a la menos 16. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 16 watt por cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Si no me dan otro dato, ¿sí?, utilizo como I', la más baja, el umbral de audición. Y este es el dato, 1 por 10 a la menos 16 watt por cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Este problema es lo mismo, pero como está en decibeles, yo le agrego un 10. ¿Sí? Yo le agrego un 10 y es todo. ¿Ok? Entonces, sustituyendo datos, es 10. Déjenme dejar aquí más espacio. 10 por el logaritmo de 1 por 10 a la menos 4 watt por cada centímetro cuadrado entre, lo mío no es escribir así de lado, entre 1 por 10 a la menos 16. Ay. 1 por 10 a la menos 16
watt entre cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Se va watt entre centímetro cuadrado de arriba con el de centímetro cuadrado de abajo. Y al dividir 1 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la menos 16, esto me da a 12. 1 por 10 a la 12, perdón. 1 por 10 a la 12 positivo. Y el logaritmo de 1 por 10 a la 12 me da 12. Que al multiplicar se convierte en 120 decibeles. ¿Dudas, chicos? Y me da esto. Saco el logaritmo de esto y ya me da 12 y finalmente multiplico 10 por 12 y son 120 decibeles. Maestra, se está cortando su audio, no se escucha nada. ¿No se escucha nada? No, de repente se queda todo silencioso. No, es que estoy dejando silencio para que... Disculpe, maestra. Mándeme. Disculpe. Es que yo estoy haciendo la operación aquí en una calculadora. Sí. Y cuando hago la división de 1 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la 16, a la menos 16, Ajá. me sale 1 por 10 a la 20. No. Uno de ellos los está poniendo positivo. No, están los dos en negativo. No. Pero en cambio, cuando pongo uno en... No, porque se está sumando. Si le sale 20 es que se está sumando. Ajá. Sí, se me hace que el 4 está poniendo positivo. Se está sumando y se deben de restar. ¿Sí? Hágalo otra vez. 1 por 10 a la menos 4. Ojo, el menos 4 no es el de resta, ¿sí? Es el de hacer negativo un número. 1 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la menos 16. Sí, sale 1 por 10 a la menos 20. Necesito que me envíe un video. Está haciendo la calculadora para decirle que está haciendo mal. Los exponentes, o sea, vámonos a álgebra. Los exponentes en una multiplicación se suman. O sea, si usted dice x cuarta por x 16, le da x 20. ¿Sí? Pero si dice x cuarta, x a la menos cuarta por x al, bueno, positiva, entre x a la 16 le da x a la menos 12. Se restan. Y como el de abajo es mayor, pues queda negativo. Pero aquí, como el de arriba es más grande, menos 4 es más grande que menos 16, le queda positivo. O sea, es leyes de exponentes básicas. En la multiplicación, en la división se resta. Y a usted se le está sumando. Entonces, algo está haciendo mal ahí en la calculadora. Sí, pero no sé qué es porque pues no lo veo. ¿Sí? Sí, está bien. Mándeme un video, por favor, Clever. Si quieren WhatsApp, es más fácil de lo que está haciendo y ya ahí ya le digo cómo
cómo debo No, usar a lo su mejor es error del celular. O sea, es que la estoy haciendo aquí. Ah, a lo mejor, sí, a lo mejor el celular no le está tomando el negativo como debe ser, o le está tomando multiplicación, no sé. ¿Sí? Sí, a lo mejor es. Ok, bueno, Gracias. al contrario. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, maestro, ya puede borrarlo. Perfecto. Problema 8, por favor, ejemplo 8. Dice así, se golpean dos diapasones simultáneamente. Se golpean dos diapasones simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, ¿ok? Se golpean dos diapasones simultáneamente. Con frecuencias de 29 Hz y 36 Hz. Se golpean simultáneamente dos diapasones, o bueno, se golpean dos diapasones simultáneamente con frecuencias de 29 Hz y 36 Hz. Pregunta. ¿Cuánto pulsará por segundo? O sea, me preguntan pulsos sobre segundo, que viene siendo n. Esa es la pregunta, n. Se golpean dos diapasones simultáneamente con frecuencias de 29 Hz y 36 Hz. ¿Cuántas veces pulsará por segundo? Es decir, n. ¿Sí? Aquí, para la fórmula, yo utilizo n igual a F2 menos F1. ¿Sí? Entonces, una de aquí es F2 y otra es F1. Si ustedes recuerdan, yo les dije F2 es la más grande para que nos quede un número positivo. ¿Cuál es más grande? La de 36 Hz. Perfecto. Entonces, 36 se con F2 y F1 es 29. ¿Sí? Al momento de tener esta fórmula, yo digo F2 es 36 Hz menos 29 Hz y al restar yo tengo un n igual a 7 Hz o le pueden poner 7 batidos sobre segundo o 7 pulsos sobre segundo, 7 revoluciones sobre segundo, todo esto es lo mismo, ¿ok? Pero lo importante es que sea 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas? No, maestra. Perfecto. Entonces, me dicen cuándo puedo copiar para ver el último problema de este tema 1.3.
¿Ya? ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Escriban, por favor, el último problema, problema 9, ejemplo 9, que es el de efecto Doppler. Dice, el silbato de un tren emite un sonido de frecuencia de 400 Hz. Emite un sonido de frecuencia de 400 Hz. Inciso A. ¿Cuál será el tono? ¿Cuál será el tono que se escucha cuando el tren se acerca ¿Cuál es el tono que se escucha cuando se acerca a velocidad de 20 metros por segundo a un observador estacionario? Es decir, que el oyente está fijo. ¿Sí? ¿Puede repetir lo último, profe? Claro, dice, ¿cuál es el tono que se escucha cuando el tren se acerca a una velocidad de 20 metros sobre segundo a un observador estacionario? A un observador estacionario. Gracias. ¿Sí? Lo que quiere decir que tenemos un oyente fijo, el tren se acerca, ¿sí? El tren se acerca y el oyente está fijo, ¿sí? Inciso B. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el tono? Profe, Dígame. ¿cuántos incisos van a hacer para más o menos dejar espacio? Solo 2. Ok, gracias. ¿Cuál es el tono que se escucha? O sea, F', ¿cuál es el tono que se escucha cuando el tren se aleja a la misma velocidad de 20 metros sobre segundo del mismo observador estacionario? A esta persona. Profe, ¿podría repetir lo último? Sí. Todo el problema. ¿Cuál es el tono que se escucha cuando el tren se aleja a la misma velocidad del mismo observador estacionario? Perdón. Del mismo observador estacionario. ¿Sí? Suponer que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjense. Estamos en la estación de tren, nosotros estamos fijos, nosotros vamos a ser el observador estacionario o bien el oyente fijo. No me muevo, estoy fijo y voy a escuchar. Hay un tren que emite esta frecuencia de 400 Hz, ¿sí? Y me preguntan, si se está acercando a 20 metros sobre segundo, ¿cómo lo escucho?
Ahora, ¿cómo lo voy a escuchar si se aleja a esta misma velocidad? Suponiendo que la velocidad del sonido es de 340 debido a la temperatura, ya saben. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas en esto? Entonces, primero, ¿sí? Como el tren es el que se mueve, el que emite el sonido, la fuente sonora se mueve y el oyente está fijo, yo la fórmula que utilizo es la de F' igual a F, ¿sí? O sea, la frecuencia de la fuente sonora por la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente sonora. ¿Sí? Aquí como se aleja es lo mismo, pero en lugar como se acerca es menos y cuando se acerca es más. La fórmula es muy parecida. F' es igual a la frecuencia del objeto sonoro por la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido más la velocidad del objeto sonoro. Aquí se resta, aquí se suma. Es la diferencia, ¿de acuerdo? Y bueno, el resultado que me da aquí, primero tengo que sustituir. F' es igual a la frecuencia del tren, que son 400 Hz, por la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, y yo lo voy a dividir entre la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, y le resto la velocidad a la que va el tren. Entonces, multiplico 400 por 340 y lo divido entre 320. ¿Por qué entre 320? Porque se le quita 340 menos 20, 320. ¿Sí? ¿Ok? 400 por 340 entre 320. Recuerden que abajo se resta. Y se escucha más fuerte que inclusive lo que emite. Emite o el sonido es de 400 y lo escuchamos a 425 cuando se acerca. ¿Ok? Para el inciso B, recuerden que es lo mismo, pero en lugar de restarlo aquí, yo lo sumo. F' es igual a 400 Hz por 340 metros sobre segundo entre 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo. Multipliquen 400 por 320 y ese resultado lo dividen entre 360. Recuerden, se suma. Y eso me da 378 Hz. Aquí se escucha más bajo de lo que emite, ¿sí? ¿Dudas en el problema? En el B nos pide la frecuencia, ¿verdad? Ajá. Y También nos es... tiene la frecuencia, pero aquí ahora se está alejando. Ah, ok, ok. No, ya lo entendí ya. Lo siento. Ajá. ¿Puede bajar la cámara un poquito? Es ¿Perdón? que no se ve lo de abajo. No se ve lo de abajo. Ah, Por favor, le puede... Así, gracias. ok. Pícale los tres puntitos de donde dice el nombre de la maestra y ajustar al marco y ya se aparece toda la pantalla.
Maestra, no puedo ver el resultado de la B. Es 378 megahertz. Hertz, nada más. 378 Hertz. HZ. Ah, perdón, disculpe. Sí. Miren, yo ahorita les acabo de publicar todas las fotos, o sea, los 5 problemas que vimos. Ahí están ahorita ya, pero tenemos que colgar primero la llamada para que aparezcan, según yo. No sé si ya les aparece a ustedes. Sí, profe, ya aparece. Ok. Ah, bueno, entonces ya está. Esto se lo acaban de enviar a la maestra Grace. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces ya está publicado ahí todo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de grabar, ya que terminé de explicar.